Bueno, no sé si a ti te pasa, pero yo veo bastantes similitudes entre Tinder e Idealista. En primer lugar, los filtros son muy importantes. Las aplicaciones se van a pasar por el forro tus filtros y te van a enseñar lo que quieran enseñarte. ¿Que dices que a 12 kilómetros máximo? Te aparecen a 20. ¿Que dices que sea exterior? Bajo interior. ¿Que dices que entre 30 y 40? Te salen de 42. Además es que luego miras la letra pequeña que a mí me gusta mirar y decir, oye, ¿lo he configurado mal o qué cojones? Y resulta que lo que dicen es, no, para tu bienestar, si no hay nada con los filtros que tú quieres, te vamos a enseñar más cosas. Y respecto a esto de los filtros, yo tengo una reflexión que es, ojo con tu umbral de aceptación de lo que no estás buscando. Es decir, si tú querías un piso que tuviera ascensor, fuera exterior y tuviera 2 habitaciones, ¿por qué empiezas a tener en consideración uno sin ascensor interior y con una habitación solo porque te ha parecido? En ambos casos llega un punto en el que dices, ¿estaré siendo demasiado estricta porque quiero algo de más de 20 metros cuadrados? A lo mejor me estoy pasando pidiendo que baje de 400.000. Yo quería que tuviera ascensor, pero es que ninguno tiene ascensor. Bueno, pues igual no me importa tanto que no tenga ascensor. Teniendo en cuenta que no hay otra cosa, pues me tendré que conformar. Y esto es un problemón. Si tú bajas el listón solo porque no hay nada más disponible, lo que estás haciendo es predisponerte a ir un poco con la escopeta cargada. Es decir, tú no querías eso de primeras. Tú querías uno con ascensor y ahora vas a uno sin ascensor y resulta que te cabreas cada vez que subes la escalera. Entonces, no tiene la culpa el piso, no tiene la culpa la persona. Si tú tienes unos criterios, cíñete a ellos. También veo la similitud de que cada vez se están añadiendo más filtros en ambas aplicaciones. Antes era distancia de edad, ¿no? Metros cuadrados, precio, alguna cosilla más. Y ahora quieren darte la sensación de que tienes mucho más en tu poder que antes, ¿no? Ahora ya puedes elegir que no esté ocupado, que no esté alquilado, que no sea de nuda propiedad, ¿no? O empezar a decir, oye, que mida tanto o que tenga tal creencia. O sea, cada vez están acotando más los filtros para hacerte sentir que tienes más poder del que tienes. Porque las casas que hay, las personas que están, son las que hay, son las que están. No porque tú acotes más o menos vas a encontrar algo mejor o peor. Estás exponiéndote a lo que hay. Lo filtres como lo filtres. Otra similitud para mí es el tema de las fotos. Las fotos versus ver el piso a la persona en persona son bastante diferentes. Filtros, lejanía, maquillaje. Hay una serie de cosas que, igual que con los pisos, ¿no? Que pueden usar el ojo de pez, pueden usar espejos para que parezca más grande, pueden usar fotos antiguas de cuando estaba amueblado el piso y ya no lo está. Antes de hacerte ilusiones con el piso, con la persona, comprueba en persona qué tal es, qué tal te sientes, porque a lo mejor la foto era maravilloso y resulta que llegas y tiene el parqué tal, y si lo compras vas a tener que levantar todo el suelo y hacer obra y tú no querías eso. Más similitudes, el ghosting. ¿Cuántas veces nos ha pasado que enviamos un mensaje a la inmobiliaria de turno y no nos contestan pese a que hemos hecho todo bien, ¿no? Nos hemos presentado, hemos dicho, hola, mira, me interesa este piso, tengo esta disponibilidad, o sea, pones toda la carne en el asador y oye, pues que no te contestan, no, como si no existieras. Evidentemente estaréis pensando, eso me suena también de Tinder. Bueno, pues, ¿qué tengo que decir? O sea, otra similitud es el tema de las descripciones. Cuando ponen piso con muchas posibilidades, ideal para inversores, cerca de todos los comercios, a lo mejor lo que están diciendo básicamente es, hay que hacer una reforma de la hostia, está en todo el meollo, con lo cual hay un montón de ruido. Si tiras todas las paredes vas a hacer un piso de puta madre, pero vas a tener que tirar todas las paredes. Entonces, la descripción, muchas veces cuando hay palabras muy rimbombantes, hay que empezar a sospechar que no tienen mucho que ofrecer y están sacando donde no hay. Eso en el caso de los pisos. Evidentemente, en el caso de las aplicaciones, cuando a mí alguien pone muy amigo de sus amigos, pues hombre, tampoco me está aportando mucha luz. O me encanta viajar. ¿Qué significa eso? ¿Que eres un nómada que está por el país número 67? ¿O que eres una persona que le encanta ir a Benidorm en verano? Otra similitud que yo veo es cómo las aplicaciones juegan con nuestras emociones cuando te dicen que tienes un nuevo match o un nuevo piso en tu rango de búsqueda. Te metes y resulta que el piso ya ha desaparecido o que el match es de una cara de IA que flipas. Otra similitud sería el tema de la primera visita al piso o la primera cita. Estás nerviosa, sobre todo si te ha gustado mucho, ¿no? El piso o la persona, vas nerviosa, no sé qué, lo conoces, lo ves. Dices, me veo, no me veo, me cuadra, no me cuadra, me veo viviendo aquí, me veo estando con esta persona. Parece que tienes que tomar una decisión inmediatamente. Y ese es el problema de las aplicaciones, del tipo que sean, que es que no siguen el proceso natural de la toma de decisiones, que por cierto es de lo que va este canal, del tema de tomar decisiones. Una decisión se tiene que tomar dejándola reposar, sopesando en la intimidad de tu casa, después de la cita, después de la visita, decir, oye, pues
no me ha convencido esto me da un poco de miedo, esto habría que hablarlo, pero parece que por el hecho de usar una aplicación, después del día 1 ya tienes que decidir si sí o si no, y como mucha gente no sabe decir que no, que por cierto te dejo el vídeo de decir que no por aquí, lo que hacen es ghosting. Si tú necesitas más tiempo para tomar una decisión del tipo que sea y la circunstancia que sea, por ejemplo, de la inmobiliaria, te está pidiendo una decisión ya, y tú no estás preparado, es que eso no era para ti. Es como lo de decidir qué carrera quieres estudiar nada más salir del instituto. Es como una decisión muy grande como para tomarla con tan poca información. Entonces, la prisa la tienen los demás. Si va en contra de lo que tú necesitas, por ahí no es. Otra similitud es el tema de la sensación de oportunidad, ¿no? De te han dado un super like o este piso ha bajado de precio, qué maravilla. Bueno, pero si era un piso que a ti no te gustaba demasiado y ha bajado de precio, ¿qué más te da? Te seguirá sin gustar. Ojo con dejarse llevar con que ahora cuesta menos, entonces ahora sí que me lo planteo. Si no te gustó en un primer momento, ¿por qué te gusta más ahora que ha bajado de precio? O esta persona que ni te había llamado la atención, resulta que te da un like a ti y ahora ya te gusta. Qué casualidad, ¿no? Y hasta aquí mi lista de observaciones y de similitudes. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo.